Hola, buenas, mi nombre es Maripaz Mora y vamos a estar hablando sobre cómo negociar en el Reino Unido. En esta presentación primero vamos a estar revisando el índice. En esta presentación vamos a encontrar información general del Reino Unido y los países que le conforman. También vamos a estar hablando de la cultura de la negociación, desde recomendaciones hasta qué tipo de negociación podemos esperar en una situación de estas. Vamos a estar hablando también de los regalos, si son o no son apropiados en este contexto en específico, y también vamos a estar realizando una pequeña conclusión. Pero antes de comenzar, un pequeño chiste que se me ocurrió justo cuando el profe me asignó Reino Unido, ejemplos de qué no hacer en una negociación. Saludamos a los Beatles, a One Direction y a la princesa Diana de Gales. One Direction, por favor, vuelvan. Espero de todo corazón que alguien se haya reído y si no, bueno, fue mi culpa. Pero bueno, empezamos. El Reino Unido se encuentra localizado en Europa Occidental. Está conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Son aproximadamente 67 millones de personas contando todas las poblaciones de estos países y se especializa en el tema de finanzas, en tecnología, manufactura y comercio global. Es uno de los centros financieros del mundo con la capital en Londres. Vamos a estar hablando y repasando de manera individual cada uno de los países que conforman el Reino Unido y luego de esto vamos a estar haciendo también una conclusión a nivel colectivo, como habíamos mencionado anteriormente. Primero, la capital de Inglaterra es Londres, tiene una población de aproximadamente 56 millones, lo que también lo convierte en el país más poblado del Reino Unido. Su lengua principal es el inglés y es una potencia financiera y tecnológica, ya que Londres es uno de los principales centros financieros del mundo. Luego de esto nos sigue el bellísimo país de Escocia con su capital en Edimburgo. Tiene una población de aproximadamente 5.4 millones de personas y sus lenguas oficiales son el inglés y el gaélico escocés. Mantiene una economía que se sostiene principalmente por la venta de energía, especialmente de la extracción y procesamiento del petróleo que se puede encontrar en el Mar Norte, la venta de whisky, el turismo y también la industria de la tecnología. Tienen una fuerte identidad nacional y mantienen bastante orgullo por su historia y las tradiciones. Y bueno, hemos visto que el Reino Unido es un lugar sumamente diverso, siempre hay algo para hacer, hay algo para todos. Sin embargo, si a ustedes les interesa la cultura, la preservación de una identidad nacional, los paisajes, la historia, los castillos, Gales es para ustedes. Gales tiene su capital en Cardiff y tiene una población aproximada de 3 millones en todo el territorio nacional. Tiene dos lenguas oficiales que serían el inglés y el galés y una economía que se basa principalmente en el trabajo de la industria pesada, en el desarrollo de tecnología y también en la promoción del turismo. En temas culturales, tienen una identidad cultural bastante fuerte, con un énfasis en la preservación y el honor de su idioma y las tradiciones celtas. Esto porque desde 1540 aproximadamente era prohibido hablar galés, desde en el día a día hasta también en procesos judiciales. Esto no dejó de ser así hasta 1942. Dato curioso, por eso cuando el ahora rey Carlos era joven, se fue a Gales a aprender a hablar galés, como de una muestra de decir, lo siento. Es sumamente importante para ellos, sumamente importante no solamente hablar galés, sino también mostrar respeto por los conocimientos y la preservación de todo el contenido, todo el entendimiento que puede tener el idioma para Gales, que aún se mantenía y se mantiene debajo de la monarquía británica. Y como último, pero no menos importante, Irlanda del Norte. Puede que tengan déjà vu si ven algunas fotos, porque bueno, sé que algunos de ustedes vieron Game of Thrones, Juego de Tronos, y fue grabado en realidad en Irlanda del Norte, aprovechando la belleza de los escenarios que tiene, de los castillos y también de ciertos lugares icónicos para la historia del país. Tiene su capital en Belfast y mantiene una población aproximada de unos 2 millones de personas, haciéndolo el país menos poblado del Reino Unido. Mantiene tres lenguas oficiales, a diferencia de los otros países, que serían el inglés, el irlandés y el escocés del Ulster. Su economía se mantiene principalmente por manufactura, servicios financieros y tecnología. De manera cultural, Irlanda del Norte mantiene una historia compleja, con tensiones entre bandos unionistas y también nacionalistas. Sin embargo, no se preocupen, el ambiente de negocios es estable mientras no se hable de eso. Y bueno, ya hablamos del Reino Unido, ya hablamos de su importancia, ya hablamos de también los países que le conforman dentro del Reino Unido. Ahora vamos a hablar un poco de la cultura de la negociación y similitudes que tienen esos países tan diferentes, tan variados, con historias, identidades distintas, pero que sí pueden converger o sí pueden llegar a un punto medio en esta cultura de la negociación. Sean directos, pero educados.
Se entiende que pueden haber diferencias, se entiende que pueden haber necesidades que tengan que externarse en ese momento en las sesiones, sin embargo, todo de manera educada y sin tantos rodeos. También discreción y profesionalismo, es una sesión de negociación y se va a eso. Y también, de igual manera, evitar a toda costa la confrontación, que es una de las bases del Reino Unido entre ellos a nivel interno, entre los mismos países, han tenido problemas, han habido desacuerdos. Sin embargo, intentar llevar estas diferencias, intentar comunicarlas todas siempre por la vía de la diplomacia. De igual manera, les doy un pro tip que ahí pueden leer abajo. En ámbitos profesionales se puede utilizar el humor y el sarcasmo, sin embargo, todo en el marco del respeto. No son robots, saben que son humanos, tienen intereses, tienen bromas, sin embargo, saber cuándo hacerlas y saber con qué bromear también. Y bueno, tal vez se están preguntando por qué ahora soy un rectángulo y no un círculo, pero también se pueden estar preguntando, Paz, ¿qué puedo hablar si tengo un proceso, una sesión de negociación con un inglés o con una escocesa o con un galés? ¿Qué puedo hablar con esa persona que logre aliviar un poco las tensiones, generar un ambiente de confianza o que podamos hablar los dos antes de comenzar la sesión? Bueno, principalmente temas de negocios y economía, el clima. Yo sé que es cliché, pero allá ellos nunca tienen clima bonito, entonces ver que salga el sol y, ay, mira, pueden hablar de eso. Deportes, principalmente el fútbol, el cricket, el rugby, ellos son bastante buenos, son campeones del mundo en múltiples disciplinas, entonces sería bastante bueno para ver qué tema le puede interesar a esa persona o qué piensa esa persona. También sobre la cultura británica, la historia, la literatura, música, cocina, arte, tienen muchísimas cosas, entonces también por ahí. Y definitivamente que no, también es importante saber. Por ejemplo, temas de política, especialmente temas que les involucren a ellos como el Brexit, como la invasión de Rusia a Ucrania o también la guerra entre Israel y Hamas. De igual manera, también temas de religión o de creencias personales, preguntas sobre el dinero o el salario, cuánto gana esa persona, también es un tema un poco delicado. Y de igual manera también las críticas a la monarquía. Esto es porque aun cuando en la actualidad la monarquía tiene niveles de desaprobación históricos, se encuentra en lo más bajo en popularidad, aún más con la muerte de la reina, es algo que ellos se toman muy impersonal. Es decir, yo puedo criticar a mi rey y a mi monarquía porque soy yo, porque yo soy británico, porque yo soy inglés, porque yo soy galés, porque yo soy escocés. Usted no. Porque, bueno, ¿por qué irías a un país a criticar su forma de gobierno? Entonces, mantengámoslo mejor con fútbol y lluvia. Muchísimas gracias. De igual manera, es importante saber qué nos puede esperar en no solamente la cultura de la negociación, sino que también la negociación en la vida real, esta práctica de la negociación con los británicos. Esperen una sesión puntual, una sesión que comienza en punto, es para los británicos sumamente importante, igual que para la mayoría de europeos, la puntualidad. Sin embargo, 5 o 10 minutos ya para un británico se considera una falta de respeto. Esto iría aumentando según los minutos que la persona, en este caso ustedes, se estén ausentando. Entonces, si se ausentan, que sea por algo verdaderamente importante, no porque pensaron que podían esperar 5 o 10 minutos o porque era la hora tica o algo así. No, empiezan en punto. Esto va de igual manera a ayudar a que la relación haya un poco más de confianza. Confío en esta persona porque respeta mi tiempo y si respeta mi tiempo, yo respeto el de él. Entonces comienza a hacer las cosas un poco más profesionales. De igual manera, esperen que haya una agenda estructurada con horas, con los contenidos que va a tener la agenda, los temas que se van a tocar y ya posibles soluciones a este proceso de negociación. Sin embargo, la negociación en la manera británica o al modo británico es bastante estructurada y jerarquizada. Es decir, no se van a tomar decisiones en ese momento, se va a hacer una especie de papel de resolución, una especie de borrador que luego va a ser aprobado por los altos mandos de esas empresas o de los mandos británicos, porque todo tiene que pasar por un jefe o una cabeza de. Entonces, con paciencia y también con profesionalismo, se va a ir sacando la negociación, que puede ser un poco más pausada que en otros países de Europa o del mundo. El tema de los regalos es un tema un poco controversial a lo largo del mundo, principalmente también en Europa y en el Reino Unido aún más, porque no se suele dar regalos durante una negociación, ya que no están acostumbrados a darlos y también que en algunas circunstancias se puede ver como algún tipo de soborno o una oferta hacia corrupción, como lo hemos visto también en otros países, por ejemplo, como la compañera británica nos habló en Suiza también. Sin embargo,
los regalos, aún así pequeños y modestos, son bien recibidos. También depende de la zona del Reino Unido en la que nos encontremos. Por ejemplo, en Londres, dar un pequeño bolígrafo o un pin o unos chocolates se ve bastante bien. Sin embargo, que no excedan esas cosas. No dar muchísimo más o algo que pueda poner a la otra parte en algún tipo de compromiso. Se pueden dar estas cosas, por ejemplo, chocolates o dulces de nuestro país o de donde venimos nosotros, por ejemplo, unos confites costarricenses o algo así, para darles una pequeña parte como de nuestro país, sin embargo, no a mucho más. También tomar en cuenta cuestiones culturales, por ejemplo, a un escocés le gustaría más un whisky que un lapicero, sin embargo, también considerar los precios de estas cosas. Y bueno, hemos hablado de todo un poco, hemos hablado del Reino Unido, hemos hablado de su historia, hemos hablado de los países que le componen, qué hacer, qué no hacer, qué esperar, qué podríamos decir y qué no podríamos decir durante un proceso de negociación cuando las partes son británicas. En modo de conclusión, podríamos decir que efectivamente el Reino Unido es un actor sumamente complejo en el sistema internacional, no solamente de hoy en día, sino inclusive de hace siglos atrás. Sin embargo, conociendo, bueno, qué tan distintos son los distintos países que albergan o que conforman el Reino Unido, entender sus diferencias, entender la importancia que tienen ellos para sus distintas identidades culturales, para sus idiomas, para la relación que tienen ellos con la misma conformación, con esta misma identidad o este elemento, o este concepto que nosotros entendemos como Reino Unido y a veces solemos usarlo de manera intercambiable con estos mismos países, podemos llegar a entender que puede ser complejo, puede ser difícil, pueden ser negociaciones que tal vez no estamos sumamente familiarizadas a un país de solamente una nación. Sin embargo, mediante la atención, mediante la paciencia, el profesionalismo y una estructura de comunicación directa y efectiva, podemos sacar muchísimo provecho de este tipo de negociaciones que vienen desde el Reino Unido. Muchísimas gracias.